Queridos hermanos, el Señor les bendiga en este día. Espero que se puedan estar encontrando de la mejor manera. Los saludo desde Quilino y deseo compartir con ustedes la palabra de Dios. Por favor, quiero que busquen Primero Samuel, capítulo 13, primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento y capítulo 13. Y una vez que lo encuentres, por favor, detener tu lectura, tener abierta la Biblia ahí, por favor. El pueblo de Dios estuvo esclavo en Egipto por 400 años y luego va a salir de Egipto por mano de Moisés, pero finalmente rumbo a la tierra prometida, pero es finalmente bajo el liderazgo de Josué en el pueblo de Dios va a disfrutar la tierra prometida. Cuando murió Josué, comenzó en Israel lo que se llamó el período de los jueces. Aproximadamente fueron 385 años en donde el pueblo obedecía y desobedecía a Dios constantemente. La frase que resume mejor esa etapa es que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y finalmente, después de mucho tiempo, Israel, como todas las demás naciones, va a tener un rey humano. El primer rey de Israel se llamó Saúl y Saúl fue un rey impaciente. Hoy quiero hablar acerca de la impaciencia, de la paciencia y de la impaciencia. Y para hacerlo, en primer lugar voy a dar la definición de paciencia. Paciencia en la Biblia no tiene que ver con relajación ni con resignación. Paciencia en la Biblia tiene que ver con perseverancia. Una perseverancia que hace que podamos soportar el peso de los problemas con la mirada fija en la esperanza en Dios. Es decir, nuestro elemento primordial es nuestra esperanza en Dios, que nos hace soportar cualquier adversidad. Eso es paciencia en la Biblia. Christopher Shaw da esta definición de paciencia. Él dice, paciencia es disfrutar de Dios cuando las circunstancias te invitan a la ansiedad, la preocupación y el afán. La vuelvo a repetir. Paciencia es disfrutar la presencia de Dios cuando las circunstancias te invitan a la ansiedad, la preocupación y el afán. Uno podrá preguntarse, ¿es bíblica esta definición de paciencia? Y cuando vemos el Salmo 40, 1 y 2, creo que sí es bíblica, porque el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Noten después cuando lean ese versículo, noten que la situación y la circunstancia que está rodeando al salmista es de desesperación. Él tiene la sensación de estar en un pozo lleno de barro en donde no puede agarrarse de ningún lado, donde nada hay firme en ese lugar. Pero en ese momento de desesperación, él está disfrutando la presencia de Dios pacientemente, dice. Esperé a Jehová. Él está disfrutando la presencia de Dios hasta que Dios muestre e intervenga en su vida. Eso es paciencia. Y en esa actitud de paciencia, de disfrutar de Dios, debemos vivir nuestra vida cristiana. El libro de los Hebreos nos dice en el capítulo 12, versículo 1 y 2, que puesto los ojos en Jesús, debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muy bien, eso es paciencia, es disfrutar de Dios cuando la situación me invita a la preocupación, a la ansiedad y al afán. Perfecto. ¿Impaciencia qué es? Bueno, la impaciencia es cuando nuestro espíritu se inquieta, se altera, se pone nervioso y no podemos dominar los sentimientos de ansiedad. Hay una factura que viene, hay un vencimiento que se acerca, hay algo que encargaste de Mercado Libre y no está llegando, te querés vacunar y no hay vacunas, o como pasó acá, te robaron las vacunas que eran para vos y querés ir a trabajar y no estás vacunado y te pones nervioso, tienes que enviar un examen por internet y justo se corta internet, el auto se te rompe justo en un día clave o te aíslan en una semana vital. ¿Cuántas cosas hacen? Y hay motivos que sobran, que nos alteran, y hay ese espíritu nuestro se inquieta y no podemos dominar los sentimientos de ansiedad. A Saúl, el primer rey de Israel, le pasó lo mismo. Vamos a ver cómo una situación en la cual él estaba demandando gran presión, él empezó a sentirse impaciente. Mire, primero Samuel, capítulo 13, versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel.
30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: vi que el pueblo de Dios se me estaba desertando y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hasta ahí nomás la palabra del Señor. Saúl salió a la guerra y tenía que permanecer en un lugar 7 días hasta que Samuel, el profeta Samuel, viniera y ofreciera el sacrificio y le diera las instrucciones de parte de Dios para la victoria. Pero ¿qué pasó? El pueblo enemigo, los israelitas, eran mucho más en número que los israelitas. Entonces dice que los israelitas estaban temblando y empezaron a huir a las cuevas, a los montes. Algunos de los israelitas cruzaron el Jordán, cruzaron el río, se volvieron a sus casas. Solo un grupo de valientes quedó con el rey Saúl, pero ese grupo de valientes dice que iba detrás de Saúl, temblando. Entonces Saúl, impaciente por toda esta situación que estaba viendo, ofrece el sacrificio y quiere salir a la guerra. Ahora, él, haciendo ese sacrificio, usurpó un lugar que no le pertenecía. Él fue impaciente. Él solamente tenía que esperar y fue impaciente. Y por esa impaciencia perdió el reino. Ahora, voy a sacar algunas enseñanzas sobre la paciencia y sobre la impaciencia, teniendo como base esta historia. Por favor, si tiene para anotar, anote en el primer lugar la esencia de la impaciencia. Número 1, la esencia de la impaciencia. ¿Qué es la impaciencia? Y tengo aquí una pregunta para hacerle. ¿La impaciencia es pecado? Bueno, cuando nosotros vemos en el versículo 14, podemos ver que sí es pecado. Noten la última parte del verso 14. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Noten que la impaciencia de Saúl fue contada como desobediencia, porque la impaciencia justamente es eso. La impaciencia es desobediencia a la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer cuando no hay nada por hacer? Hay que esperar. Ese es nuestro mandamiento. Saúl ya lo había cumplido todo. Solamente le restaba esperar completamente esos 7 días. Y no lo hizo. Fue impaciente, desobedeció a la palabra de Dios. Ahora, debo aclarar algo. Saúl solamente tenía que esperar porque todo lo otro ya lo había cumplido. Y eso tienes que tenerlo en claro a la hora de definir la paciencia. Porque en nombre de la paciencia se cometen muchos pecados de vagancia, de haraganería, de quietud cuando no hay que hacerlo. Aquella persona que quiere buscar trabajo y dice: quiero que ore por mí porque estoy necesitado de trabajo. ¿Lo estás buscando? No, no lo estoy buscando. Estoy esperando pacientemente. No, no tienes que esperar pacientemente. Si hay algo por hacer, tienes que hacerlo. La Biblia dice que debemos ser, en lo que requiere diligencia, debemos ser diligentes.
y no debemos ser perezosos en lo que tenemos que ser diligentes. Ahora, cuando todas nuestras responsabilidades se cumplieron, es ahí donde empieza a arrancar nuestra paciencia. Saúl ya había cumplido todo, solo le restaba esperar. Es por eso que cuando nosotros cumplimos todas nuestras responsabilidades y empezamos a esperar, es ahí donde tiene aplicación el Salmo 46:10, que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La impaciencia es desobediencia, pero también la impaciencia, en el punto B, no solo es desobediencia, sino que la impaciencia también es una deficiencia en la confianza. No estoy hablando de ausencia de confianza, sino que estoy hablando de deficiencia de confianza. ¿Recuerdan? Por ejemplo, no es lo mismo ausencia de fe, como el Señor le decía a los discípulos, hombres de poca fe. Tenían fe, pero su fe no alcanzaba. Saúl confió en Dios, pero su confianza fue deficiente, porque no confió completamente. Él esperó 6 días y medio, y esperó 6 días completos, perdón, y esperó 7 días, el séptimo día lo confió a medias, que cuando arrancó a hacer el sacrificio y lo terminó, en el día 7, ahí nomás, cuando terminó el sacrificio, vino Samuel, el que debía hacer el sacrificio, y el que le iba a dar las instrucciones para la victoria. Sin embargo, por un par de horitas que desconfió, eso fue impaciencia. Miren, hay veces que cuando vemos a nuestros vecinos y a otras personas del pueblo y de la sociedad que no cumplen nada, que andan como quieren y que violando la ley consiguen lograr los objetivos que hay en su corazón, uno se impacienta. Dice el Salmo 37, verso 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y después sigue diciendo, confía en Jehová y haz el bien. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Querido hermano, usted confíe en el Señor. Si usted tiene fe, no va a ser impaciente. La impaciencia es la deficiencia en la confianza. La Biblia dice que debemos ser imitadores de aquellos que por fe y paciencia heredan las promesas. Ahora, en tercer lugar, no solo la impaciencia es desobediencia, no solo la impaciencia es una deficiencia en la confianza, la impaciencia es un defecto en el carácter. La impaciencia es propia de la inmadurez. Si tuviéramos que graficar la impaciencia, tendríamos que ponerle el rostro de un niño. Los niños son naturalmente impacientes. Dile a tu hijo pequeño que el miércoles le vas a dar el teléfono para que juegue a los jueguitos y te va a taladrar la cabeza todos los días preguntando, ¿miércoles? Nosotros somos así. Hay un hermano que oraba de esta forma. Decía, Dios, dame paciencia, dámela ahora. Hay veces que nosotros somos así también, somos impacientes. Y esa impaciencia está revelando inmadurez en nuestra vida. Y querido hermano, Dios no quiere que usted sea un inmaduro. Dios quiere que usted sea un cristiano maduro, fuerte, que atraviesa las circunstancias difíciles en la plena confianza en que Dios va a actuar. Y quiero decirle esto, querido hermano. Para Dios va a usar un elemento para formar en usted la paciencia. El elemento que Dios usa para formar en usted la madurez y la paciencia son las pruebas, no son las oraciones. Son las pruebas, no son las lecturas de los libros, ni las largas caminatas. Es las pruebas, las aflicciones. Por favor, anote lo que dice Romanos 5, versículo 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Querido hermano, ¿está usted atravesando una situación difícil? Dele gracias a Dios, porque esa situación difícil Dios la está permitiendo en su vida, para formar en usted la paciencia, la madurez. Dice Santiago capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis perfectos y cabales. Esa palabra perfecto no está hablando de un cristiano sin pecado.
Esta palabra perfecto se está hablando de un cristiano maduro. El Señor está permitiendo pruebas en su vida, querido hermano, querida hermana, para que usted sea un creyente maduro, paciente en el Señor. Ahora, ya te hablé de la esencia de la impaciencia. Déjame un ratito más hablarte del efecto de la impaciencia. ¿Por qué la impaciencia es tan grave? ¿Por qué estoy hablando en este mensaje sobre la impaciencia? ¿Sabes por qué? La impaciencia es grave porque la impaciencia no solo es un pecado muy particular la impaciencia, porque la impaciencia es un pecado que engendra más pecado. La impaciencia engendra más pecado. Moisés por impaciencia mató a un hombre. Abraham por impaciencia tuvo un hijo ilegítimo que solo trajo problemas. Saúl por impaciente perdió el reino. Note por favor Proverbios capítulo 14, versículo 29. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Dice que el que es impaciente en espíritu enaltece la necedad. En impaciencia se cometen pecados tontos, se cometen estupideces que vamos a arrepentirnos toda la vida. Por impaciente, Saúl perdió el reino. Por impaciente, los creyentes de hoy pierden su virginidad, pierden sus trabajos, pierden sus negocios, pierden sus familias, pierden todo su testimonio. La impaciencia engendra más pecado. Ahora, en último lugar, quiero darle el ejercicio para la paciencia. No para la impaciencia, sino para la paciencia. Uno podrá decir, bueno, ser paciente es muy difícil. Claro que lo es. Pero yo le voy a dar un ejercicio para que usted lo pueda hacer constantemente. Practicando este ejercicio, usted dejará la inmadurez para caminar en la madurez que Dios quiere formar en su vida. Este ejercicio consiste en tres pasos. En primer lugar, tenemos que tener en mente, por ejemplo, una situación en la cual usted siempre se ponga impaciente, una situación que constantemente lo altere, que constantemente lo inquiete. Bueno, ¿ya la tiene en mente? Entonces acá viene el ejercicio. El primer paso del ejercicio consiste en desacelerar tus emociones. Trata de en esa situación desacelerar tus emociones. Respirar hondo, contar hasta 10, no sé. La idea es que usted pueda desacelerar sus emociones. Trate de pensar que esta situación Dios la está permitiendo para formar en usted su carácter, para formar madurez en su vida, para formar la paciencia. Así que, lo número 1, desacelere sus emociones. Número 2, determine si ya todas sus responsabilidades están cubiertas. La idea es que en este segundo punto es que usted pueda darse cuenta que todas sus responsabilidades ya están cumplidas. Todo lo que debías hacer ya está cumplido. Bueno, ese es el objetivo. Y si hay algo por hacer, hacelo. Pero el objetivo es este. Puedas decir, todo lo que estaba a mi alcance, ya lo hice. Solo me resta esperar. Entonces, desacelera, trata de cumplir tus responsabilidades y en tercer y último paso, disfruta la presencia de Dios en la espera. No solo al último debemos disfrutar la presencia de Dios, sino que en todo el momento de las circunstancias difíciles que estoy atravesando, debo disfrutar la presencia de Dios. Aprovechar la espera para adorar, para crecer en tu comunión íntima con el Señor. Esa circunstancia difícil no tiene que tener el poder de frenar tu comunión con Dios. Mire, querido hermano, la paciencia no nace en nuestra vida naturalmente. La paciencia es algo que nace del Espíritu. Por eso la Biblia la atribuye que es parte del fruto del Espíritu. Y ese Espíritu Santo va a producir su fruto en el creyente que constantemente disfruta la presencia de Dios cuando toda la circunstancia a tu alrededor te invita a la ansiedad, la preocupación y el afán. Querido hermano, disfruta la presencia de Dios. Sé paciente y comprenderás y verás el obrar del Señor en tu vida. Que Dios te bendiga.